Muy buen día. La lectura acompaña al ser humano siempre por distintos medios. Hoy tenemos la oportunidad para reflexionar, revisar y fortalecer algunas herramientas útiles cuando leemos. Muy buenos días tengan todos ustedes, cuerpo docente de español que nos acompaña esta mañana, estimados y estimadas asesores regionales de español de todas las direcciones del país. Tenemos hoy un grato invitado a esta actividad. Vamos a compartir este espacio de videoconferencia con Jorge Ramírez Caro, una persona bastante conocida a nivel nacional. Jorge Ramírez Caro es poeta, narrador, ensayista, de nacionalidad colombiana y reside en Costa Rica desde 1984. Posee estudios en teología y en literatura lingüística con un posgrado en literatura española. Profesor de la Universidad Nacional desde 1993 y también de la Universidad de Costa Rica desde 1998. Tiene varios premios, ha obtenido varios premios gracias a su producción. Certamen Una Palabra de la Universidad Nacional de Costa Rica. También tiene el premio Editorial Costa Rica en ensayo, el premio Ateneo de novela de Valladolid. Entre su gran producción literaria tiene La Máquina de los Recuerdos, La Sombra de Antes, Deudas de Olvido, Las Cenizas del Sentido, Jinete de Sombras, Los Rituales del Poder, Guía de Razonamiento Verbal, Cómo diseñar una investigación, El Árbol del Bien y el Mal, y los últimos textos producidos, algunos en conjunto con la señora Silvia, Cómo analizar de todo, Racismo y antirracismo en literatura y los desafíos del lector. Nos va a compartir la exposición sobre los aspectos teóricos y metodológicos relevantes para el abordaje de la lectura crítica del texto no literario, no sin antes comentarles brevemente que, como ustedes saben, Jorge Ramírez Caro fue la persona que diseñó el enfoque metodológico de la lectura que está presente en los programas de estudio que estamos implementando a partir de este año. Por eso su participación hoy es muy atinente para fortalecer esas herramientas con las que contamos y con las que debemos trabajar con los muchachos en los centros educativos. Así que le damos la bienvenida a Jorge. Buenos días, gracias a Maleni por la presentación, gracias al cuerpo docente costarricense por estar pendiente de estas propuestas de lectura. Hoy voy a explicarles cómo analizar un texto publicitario. Sabemos que la publicidad existe impresa y audiovisual. Yo me voy a dedicar solamente a la publicidad impresa. Para ello, antes de entrar a la cuestión analítica, vamos a ver algunos aspectos teóricos y posteriormente los metodológicos y finalmente el análisis concreto del texto que he seleccionado. Primero veamos algunos elementos teóricos. Sabemos que el texto es una red plural que demanda una lectura plural y un lector abierto, crítico y autocrítico. ¿En qué sentido el texto es una red plural? Bueno, el texto está hecho de múltiples otros textos, de múltiples otros discursos, y el lector en ese sentido debe estar anuente a visualizarlos, a analizarlos, no dejarlos pasar por alto. El lector debe ser crítico, puesto que no debe dejar pasar absolutamente nada de lo que se presenta en el texto, y esa criticidad no va del lector hacia el texto o del lector hacia la realidad, sino que debe ser aplicada en el mismo lector, o sea, el lector debe ser autocrítico.
lo cual quiere decir que uno como lector tiene que revisarse, analizarse, autoexaminarse, porque puede que si el texto está lleno de prejuicios, estereotipos, uno puede repetirlos, reproducirlos, naturalizarlos y difundirlos entre las personas con las que comparte, en el caso del cuerpo docente, entre los estudiantes. Hay que tener en cuenta otro aspecto teórico, que es que todo texto se produce en un contexto. Ningún texto cae del cielo, todos son producidos por personas, por seres humanos, ubicados en un contexto muy específico, social, cultural, político, económico. El texto va a ser una materialización de lo que aquella persona encarna, materializa en su mente, en su imaginario, en su subjetividad, de tal manera que vamos a encontrar en el texto materializado aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos, antropológicos, teológicos, filosóficos, etc. Eso quiere decir también que el lector debe tener la capacidad de no solo ver aspectos meramente textuales o retóricos, estilísticos, sino también aspectos de la naturaleza con que fue escrito, filosóficos, antropológicos, etcétera, etcétera. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta, creo que ya lo adelanté, todo texto materializa otros textos y otros discursos, razón por la cual a la hora de leer se pueden establecer lecturas intertextuales e interdiscursivas. Un texto está hecho a partir de otros textos. Un texto es la materialización de otros discursos. Esos discursos, como vamos a ver en la publicidad, son de carácter social, político, económico, cultural, étnico, genéricos, biológicos, etc. También existe una estrecha relación entre el texto y los sistemas de dominación. Llamamos sistemas de dominación al sexismo, al racismo, a la xenofobia, a la homofobia, todo lo que tenga que ver con el clasismo, muy de moda en nuestros días, estos sistemas de dominación, y no es que sean nuevos, sino que son sistemas coloniales que ahora alcanzan se asoman a la superficie con mucha más explicitez, dado que las élites políticas e ideológicas pues se permiten decirlo groseramente en las redes sociales, en las manifestaciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces los sistemas de dominación están anclados, materializados en cualquier texto, llámese literario, artístico, publicitario, periodístico, un chiste, un graffiti. Vamos a encontrar siempre sistemas de dominación donde se va a manifestar el dominio del hombre sobre la mujer, de los nacionales contra los extranjeros, de los blancos contra los negros, o los indios, o los chinos, etc. Entonces, esos sistemas de dominación van a demandar mucho más criticidad y autocriticidad de parte del lector, porque precisamente un lector que diga que no ve sexismo, racismo, clasismo, xenofobia en un texto no quiere decir que en el texto no esté. Eso quiere decir que el lector es ciego, ha naturalizado, ha internalizado tanto esos sistemas de dominación, los ha asimilado y los reproduce inconscientemente. En tal sentido, debemos aquí poner muy en práctica nuestras capacidades críticas y autocríticas, analíticas y autoanalíticas, porque de lo contrario nos convertimos, como ya dije, en reproductores de esos sistemas de dominación. En tal sentido, toda lectura debe hacerse desde un punto de vista interseccional, lo cual quiere decir debemos leer desde el punto de vista étnico, debemos leer desde el punto de vista genérico, debemos leer desde el punto de vista de clase, debemos leer desde el punto de vista de las preferencias sexuales y debemos leer desde el punto de vista también de la procedencia nacional. Una persona que no se ubique dentro de ese territorio puede que simplemente vea algunos aspectos secundarios del texto y no esté viendo en profundidad lo que está pasando allí.
También la interseccionalidad supone que no debemos solamente ver el aspecto estético de los textos, que está bien bonito, que me impacta, que me gusta, que me causa placer, que establece o me permite establecer una serie de conexiones imaginarias, porque ese aspecto es el que más predomina en cualquier enfoque de lectura, ver lo estético. Yo propongo en este marco teórico que conjuguemos lo estético con lo ético y lo político. ¿Cómo visualizar lo ético en un texto? Bueno, ver el sistema de valores que propone el texto, ver el sistema de valores que impugna el texto, porque el texto, todo texto, llámese literario, mediático, popular, etc., va a estar anclado en un sistema de valores que propone como valedero, pero al mismo tiempo descarta, desplaza al sistema imperante o al sistema que está en boga. Eso supone también que cuando un texto propone un sistema de valores, va a favorecer a ciertos grupos y a desfavorecer a otros, y eso es lo que vemos o tomamos en cuenta como el carácter político del texto. Un texto que legitima la superioridad del hombre sobre la mujer le está dando, afianzando la posición social, política y de dominio que tiene el hombre sobre la mujer. Lo mismo sucede que cuando un texto legitima una clase social, no solamente justifica su posición de poder, sino que está deslegitimando cualquier reacción del grupo social dominado por esa clase social. Entonces, todo texto va a ser garante o a cuestionar un sistema político, ¿verdad? Finalmente, digamos, dentro de estos aspectos teóricos podríamos ver que todo texto tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, étnicas, epistémicas, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que todo texto provoca efectos y tiene consecuencias en quienes los leen. Por ejemplo, el texto puede proveer al lector de una serie de herramientas que antes no tiene, como por ejemplo insultar, herir, ofender a otra persona simple y llanamente porque el texto le proveyó una herramienta para insultar. Muchas personas, por ejemplo, dicen, bueno, ahora con esto de la polémica de Cocorí, mucha gente decía, entonces hay que quitar también a Don Quijote porque cuando yo lo leí en el colegio, a mí me decían Sancho porque era gordo, otras decían, hay que quitar a todo el otro texto porque, por ejemplo, hay que quitar a El Chavo del Ocho porque a mí me decían Kiko porque era cachetón. Entonces el texto provee al lector de ciertos elementos teóricos, retóricos, estilísticos que antes no poseía el lector y los puede utilizar de forma agresiva en contra de sus compañeros, como también lo puede dotar de otras particularidades como que el niño tiene más lenguaje, más capacidad de pensar, de razonar, de abstraer, de construir ideas y pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta siempre las implicaciones que tiene un texto. Una vez vista estos aspectos teóricos, pasemos a la parte metodológica. Este esquema que pueden visualizar es un esquema bastante detallado de los aspectos que podemos tomar en cuenta a la hora de abordar un texto publicitario escrito. Como pueden ver, son muchos detalles. Yo simplemente voy a señalar algunos aspectos básicos para que entremos a dialogar con el texto. Este esquema ha sido desarrollado con amplitud en mi libro Cómo analizar de todo, en un capítulo que he dedicado a la publicidad, en donde está explicado pormenorizadamente. Simplemente voy a recurrir a los aspectos más generales. Por ejemplo, cuando nosotros visualizamos un texto publicitario, lo primero que vemos es que está constituido por dos partes generales.
una gráfica, que es lo que sobresale y es lo que nos consume y nos atrae de primera mano, y otra parte verbal. La parte gráfica, lo que vamos a llamar aquí la imagen, va a estar constituida, o podemos analizar de esa imagen la sintaxis, lo cual quiere decir cómo está organizado el texto en el plano de la página en la que está impreso. Ahí podemos ver sus componentes, las personas que aparecen en la imagen o los elementos que aparecen en la imagen, la estructura, la ubicación, si está en el centro de la página, si está al margen de la página, si está arriba, si está abajo, si está a la derecha, eso sí, eso tiene que ver con la ubicación. Los planos, si está en primer plano, en segundo plano, en tercer plano. Y los colores, ¿verdad? Los colores son importantes porque van a darse cuenta que tienen cierta simbología, cierto significado, atraen al lector o simplemente sirven para señalar. Por ejemplo, ustedes habrán visto publicidad escrita en donde el texto publicitario opone dos textos, uno en blanco y negro y otro a colores. El en blanco y negro dice antes y el a colores dice hoy o ahora, para indicar que este blanco y negro es en el pasado, en un tiempo remoto, o nuestros abuelos, o antiguamente se hacía así, para señalar premodernidad o falta de tecnología. Aparece una señora planchando con una plancha de esas de carbón, ¿verdad? Y se le ensucia la ropa, etcétera, etcétera. En cambio, en la otra parte puede aparecer a todo color, con una señora con el aparato más moderno para planchar. Eso tiene que ver con los colores, que tienen esa significación para significar pasado o presente, por ejemplo. En la semántica, la parte semántica de la imagen, nosotros podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, cuáles temas, el espacio, el tiempo, los actantes o actores, la vestimenta, los cargos, porque a partir de la imagen nosotros podemos ver si es un ejecutivo, si es un docente, si es un mecánico, si es un bombero, etc. ¿Verdad? Uno puede ver la profesión ahí de los cargos. También podemos ver los gestos y los valores y los símbolos que esas imágenes puedan representar. Además de la parte semántica, podemos ver la parte pragmática. En la parte pragmática, nosotros sabemos que todo texto provoca, genera un efecto en quien lo consume. Atrae, por ejemplo, o produce rechazo, o produce admiración, o simplemente mueve de alguna manera. Y la publicidad es muy efectiva en este punto, ya sea que por las diferentes posiciones que aparece el personaje o los objetos, nos atrae, y ese es el gancho publicitario. Entonces la pragmática no solamente lo podemos ver, por ejemplo, en el encuadre que tiene la toma, un encuadre desde arriba, desde abajo, para hacernos ver más grande o más pequeño el objeto que se quiera mostrar. Digamos también podemos ver en la parte pragmática lo que nosotros llamamos la retórica. La retórica puede que sea una parte, ¿verdad? Que no se nos presente el cuerpo total de la persona, sino la mano, el arete, una ceja. Y entonces ahí hay un punto, una metonimia, por ejemplo. El estilo puede que, aquí pueden haber varios estilos en la publicidad. Por ejemplo, la publicidad puede usar dibujos, puede usar caricaturas, puede usar fotografías o puede usar cualquier otro tipo de estilo para presentar a los personajes. También en esta parte podemos ver las funciones, los efectos y las actitudes. Quiero rescatar sobre las actitudes que pueden generar. O sea, el texto publicitario me puede generar una actitud de pasividad, de conformidad, pero también me puede generar una actitud crítica, una actitud que me mueva a pensar o a hacer algo. Pero entonces, en tal caso, el texto publicitario mueve
hace que yo cambie de actitud. Finalmente, en la parte gráfica, la mayoría de los textos publicitarios terminan con un logo, ¿verdad? Un logo, lo que significa el sello que representa la casa publicitaria o dueña del producto. Ese logo a veces puede estar ubicado, bueno, siempre está ubicado como en el cierre del texto. Una vez vista la parte gráfica, nosotros podemos ver la parte verbal y también vemos las tres partes. Generalmente hay algunas publicidades que tienen encabezados que uno podría tomar como si fueran un título o un subtítulo. En el texto publicitario que analizo en el libro Cómo analizar de todo, hay una publicidad que dice Mave, la supermujer, aparece como título. Que voy a analizar hoy, pues no tenemos esa especificidad. También en la parte verbal analizamos la sintaxis, la semántica y la pragmática. Creo que en todos los textos podemos tomar en cuenta que hay una organización, una estructura. Todos sabemos cómo se estructura una oración. Podemos analizar el texto publicitario a partir de los elementos sintácticos para ver la estructura, las funciones, la relación de las partes. Es importante que a la hora de dividir, segmentar o establecer la estructura del texto, pues al final veamos cuál es la relación que esas partes tienen entre sí. La semántica también, igual que en la parte gráfica, buscamos los sentidos o los temas, los actores, el espacio, el tiempo, las relaciones, el sistema de oposición y los valores que se materializan en el texto publicitario. Y la pragmática es idéntico a la parte gráfica, solo que aquí vamos a encontrar algunos aspectos como por ejemplo las cifras. Generalmente la publicidad nos mueve mediante cifras. Las cifras es muy importante, no solo en las noticias o en la publicidad, porque dan la idea de persuasión, eficacia, convencimiento, ¿verdad? Tratan de persuadirnos de esa manera. Una cuestión importante que no podemos dejar pasar en la sintaxis y en la semántica, la relación que hay aquí también con la pragmática, es que la publicidad se mueve a partir de imperativos. Estilísticamente hablando, el verbo o los verbos más importantes de la publicidad es compre ya, venga ya, viaje, ahorre, venga, haga. Es decir, es el discurso más imperativo, más vertical que tenemos en toda la producción cultural, porque precisamente necesita mover al consumidor a que consuma. El mayor efecto pragmático que sufre el espectador o el consumidor de publicidad es el deseo de compra, ¿verdad? Bueno, una vez que hemos visto la parte gráfica, la parte verbal, nosotros podemos ver cómo se relacionan estas partes. Estas partes deben relacionarse de alguna manera. Tenemos que buscar qué tipo de relación hay, si esa relación es de complementariedad o, digamos, alguna relación de conflicto, de armonía entre la parte verbal y la parte gráfica, lo cual quiere decir, queremos saber si el texto publicitario, a la hora de establecer una imagen, es coherente, es consecuente con la parte verbal que propone. En otras palabras, la parte gráfica siempre es una réplica, por eso el texto publicitario es tan reiterativo, ¿verdad? Siempre presenta mínimamente 7 veces el producto para fijar en el consumidor el deseo de compra o fijar la marca, el nombre del producto. Eso se pone de manifiesto también en la relación que hay en los dos planos. Se presenta la imagen, se presenta el nombre. Entonces es para reiterar. El texto literario también recurre a estas estrategias. Por ejemplo, uno se pregunta por qué razón Cocorí le pregunta a 10 personajes
por qué la flor, una cosa bella y hermosa y buena, muere tan rápido y los feos y malos perduran siempre. A10. Cocorí tiene un efecto publicitario, ¿verdad? Fija en los lectores jóvenes cuál es el eje central del texto, lo cual no se podría entender como si fuera la estructura profunda del texto, porque es lo más superficial, es lo que se reitera explícitamente a través o por medio de la pregunta del niño a 10 personajes. Ya les había dicho que el texto mantiene una relación con el contexto. Esa relación no se lleva a cabo directamente, sino mediada por las estructuras de mediación, en donde se encuentran los intertextos, los interdiscursos, las cogniciones, las implicaciones, y luego de hacer ese recorrido con el contexto social, en donde están las prácticas sociales, políticas e ideológicas. Entonces, lo que me interesa destacar de esa relación del texto con el contexto es que una vez que nosotros hayamos analizado el texto, podemos ver con qué otros discursos del contexto dialoga o entra en conflicto o principalmente reitera. Sabemos que no hay discurso más estereotipado y prejuiciado que los discursos publicitarios. Entonces, vamos a analizar un texto, o voy a tratar de dejarme llevar por esta metodología, y pasemos a ver una imagen que es del Día de la Madre. Allí muy poquito se ve la información, es de La Nación, de la sección Viva, del 15 de agosto de 1997. Como pueden ver, la imagen ocupa toda una página del periódico La Nación. Esa página se supone que es en blanco, pero debido al tiempo, ya sabemos que el periódico no es totalmente blanco. Debido al tiempo tiene otros colores, otras manchas, etcétera, etcétera. Pero noten cómo está colocada la imagen. Bueno, lo primero que debemos tratar de visualizar ahí es los componentes. Está una parte gráfica que está en el puro centro de la imagen o del espacio. Después abajo, tipo pie de fotografía o pie de imagen, están las partes verbal. Una dice: mami, gracias por dejarte picar, con signos de admiración. Y muy más abajo hay otra leyenda, otro discurso. Hay que leerlo con lupa porque es más pequeñito y es casi ilegible. Pero lo que me interesa aquí es que vean cómo el texto publicitario está constituido por dos partes. La parte gráfica, constituida por eso que podríamos llamar el tomate y esos chiles que la rodean o lo rodean, y abajo, en la parte inferior, está una serie de productos ahí constituido por unos tarros, unos envases, y el logo o la marca Familia Santa Cruz. Bueno, apliquemos, segmentemos esta parte gráfica. Veamos primero la parte gráfica. Como hemos dicho antes, está constituida por dos imágenes: la parte del tomate rodeada por los chiles y la parte de los productos. Lamento no ofrecerles una mejor imagen en la parte de la imagen derecha, porque la versión original la he perdido y solo me había quedado con la que había escaneado. Tratemos de analizar cada una de las imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una descripción lo más objetiva posible del texto para llevar a cabo lo que hemos llamado aquí una lectura denotada. Por ejemplo, describimos el objeto, su posición y los elementos que la componen. Aquí esta primera imagen está constituida, como pueden darse cuenta, por un tomate rojo colocado en el centro del espacio, en blanco la página, rodeado de chiles verdes con colas o cola alargada. Solo uno de esos chiles ha entrado en el espacio del tomate, los demás merodean.
¿verdad? Esa es la primera lectura, la más explícita, obvia que tenemos del objeto. El tomate, podríamos preguntarnos qué sensación da qué sensación da o transmiten esos componentes. Haga así, por favor. ¿Qué sensación da esos componentes? Para tratar de ahondar un poquito en las cuestiones de la pragmática. Vean que el tomate da la sensación de quietud, estaticidad, pasividad, mientras que los elementos que lo rodean, o sea, los chiles, sugieren movilidad, dinamicidad, actividad, ¿verdad? Simple, por esos vectores o esas colas que no son rectas, sino onduladas. Vean también que existe una desproporción numérica entre el tomate y la cantidad de chiles. Esa desproporción numérica da la idea de que muchos chiles pretenden un tomate. Estamos hablando todavía en el plano lo más denotado, pero tratamos de leer algunas connotaciones. Esa desproporción da eso, ¿verdad? De que muchos chiles rodean al tomate. Esa idea de asedio sugiere también otra idea, la de acoso, presión y ataque desde fuera por parte de los chiles al tomate. Es sencillo, no es muy complicado esta cuestión. Seguimos con la lectura connotada. Vean que en relación con la semántica, los temas sugeridos por este texto, esta gráfica, es la imagen. Esa imagen así sugiere el proceso procreativo, ¿verdad? Estamos ante la procreación. Además, ese tema lleva a cabo una serie de inversiones o resemantizaciones. Por ejemplo, los componentes de la imagen del discurso biológico son totalmente convertidos al discurso anatómico. Por ejemplo, el tomate va a tener su correspondencia al discurso femenino óvulo. Los chiles serían como los espermas y el espacio blanco de la página como el útero, ¿verdad? Uno resemantiza todo lo que allí se representa. Reitero, el tomate sería como el óvulo, los chiles como los espermas y el espacio en blanco como el útero, si tomamos en cuenta que el tema principal es la procreación. Recuérdese que estamos analizando un texto del Día de la Madre. Desde el punto de vista retórico, digamos, para ver la cuestión pragmática, las preguntas que uno se puede hacer, cuáles son los recursos retóricos que están allí, qué sentidos otorgan esos recursos retóricos, qué valores y actitudes asignan esos recursos y qué efectos provocan y cómo nos afectan. Entonces, nótese que el recurso retórico por antonomasia en este texto es la metonimia. Por ejemplo, el tomate es un óvulo, pero ese óvulo es una metonimia de alguien, de una mujer. Los chiles son los espermas, como dijimos antes, pero los espermas corresponden al hombre. Entonces es metonímica la relación que se establece entre los componentes de este anuncio. También este mismo texto tiene otro procedimiento retórico. Por ejemplo, aquí ya hemos dicho que ese tomate rodeado de chiles, donde uno ya ha penetrado en la zona roja del tomate, equivale al proceso de la procreación. Es una metaforización. No se pone allí a una relación sexual entre un hombre y una mujer o el proceso eyaculatorio, sino que se recurre a estas imágenes del mundo natural para representarlo. Entonces se metaforiza
Ya sabemos cómo en la literatura la naturaleza siempre aparece como metáfora de las relaciones sexuales. En esa relación se asignan valores y actitudes diferentes, tanto a hombre como a mujer, y por eso es necesario no dejar pasar una lectura de género, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos, que como veremos más adelante con más detalle sobre las implicaciones que tiene este texto, ella, la mujer, relacionada con el óvulo, aparece inmóvil, quieta y pasiva. En cambio, él, el hombre, aparece móvil, dinámico y activo, lo cual más adelantito veremos cómo se relacionan con el discurso predominante estereotipado de hombres y mujeres en nuestra sociedad patriarcal. Veamos, digamos, siguiendo este mismo proceso de significación, la posición central del tomate y del óvulo. Vean que el tomate es central, en cambio los chiles son periféricos, remiten a espacios muy particulares del imaginario patriarcal. La mujer está dentro y los chiles, hombres, están fuera. Entonces remite a estos dos espacios, a este binomio espacial de la mujer en la casa y el hombre en la plaza, como veremos más adelante, ¿verdad? Estos espacios sugieren lo privado para lo femenino y lo público para lo masculino. En tal sentido, ella espera pasivamente mientras ellos asedian, acosan y penetran su espacio, ¿verdad? Es decir, estamos en el campo semántico del proceso procreativo, pero usando imágenes del campo de la naturaleza. Vean cómo se refiere al campo social y al campo genérico en particular. Pasemos ahora a la siguiente imagen. Igual, también tenemos que describirla, ver cuáles son las características de los elementos y el lugar que ocupan en ese espacio. Esta segunda imagen está constituida por una serie de productos, como pueden ver ahí, de la familia Santa Cruz, colocado en la parte inferior derecha del espacio blanco de la página. Los productos de los extremos son más altos que los del centro. Son un total de 6 productos, ¿verdad? Como pueden ver. Aquí, en esta parte, es donde podemos ver los elementos de la connotación, ver cuál es la idea que genera la posición de los productos, semánticamente hablando, qué transformación sufren esos productos y a quiénes están asociados los productos del centro y a quiénes los de los extremos y por qué razón, ¿verdad? Bueno, veamos algunas ideas. Ahí cuando toque hablar sobre o darles la palabra a los que van a preguntar, podemos discutir algunas de estas partes. La posición de los productos simula la pose de una fotografía familiar, ¿verdad? Ahí están quietitos, posando para la foto. Los elementos que la constituyen quedan resignificados en padres e hijos. Es fácil sugerir que los productos del centro corresponden a los hijos. Es fácil sugerir. Y también que la de los extremos corresponden a los padres. Lo que es menos fácil sugerirle, por eso supongo que podemos discutir allí, lo que es menos fácil sugerir es a cuál les asignamos, a los extremos, a cuál les asignamos los roles de padre y madre. Sobre esto hemos hecho bastantes experimentos y son muy pocos los que llegan a un acuerdo, porque estamos ante una cuestión estética. Entonces lo estético es más subjetivo y depende de los cánones y las subjetividades estéticas que cada uno tenga en la cabeza. ¿Verdad? Entonces en eso podemos ver, algunos por ejemplo sugieren que el que está más ancho, o sea, de la derecha, es la mamá, porque dice, vea 4 hijos, ¿cómo va a tener una figura ya linda, estilizada, etcétera? Después de 4 hijos ha perdido toda la forma.
Y otros dicen que el de la izquierda es el padre porque es flaquito, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay criterios encontrados que después podemos revisar. Veamos ahora la relación que hay entre las dos partes, entre las dos imágenes, por ejemplo. Los elementos que constituyen la imagen total dejan de remitir al sentido que conocemos de productos agrícolas y adquieren otro que se encuadra dentro del esquema de la reproducción humana: el óvulo, los espermatozoides y los cigotos en el plano biológico, la madre, el padre y los hijos en el plano social. El anuncio trabaja una materia prima base para hacerla significar otra cosa. Un óvulo alcanzado por un espermatozoide y rodeado por más de una veintena que evocan la carrera librada por los espermas hacia el óvulo. El elemento retórico por excelencia aquí es la metonimia, que permea el anuncio de una serie de connotaciones de alto contenido semántico y lanza al lector al mundo simbólico de la sexualidad y la reproducción humana, con todas las implicaciones sociales y culturales, morales e ideológicas que evoca y sugiere. Predominan los colores rojos y verdes que sobresalen en el plano blanco de la página. El rojo del tomate puede asociarse a la pasión, a la atracción, al fuego, al deseo, a la sangre, a la vida, el óvulo maduro, y el verde con la naturaleza, la frescura, la naturalidad, la esperanza, la vida, la virilidad también. Pasemos ahora a ver la relación que hay entre la parte verbal. Comencemos a analizar la parte verbal. La parte verbal está constituido por 3 segmentos textuales. Ahora sí vamos a poder leer la parte fina que dice abajo. El primer discurso es: mami, gracias por dejarte picar. El segundo: mamá, gracias por permitir que mi semilla floreciera en tu vientre, que me alimentara de tus raíces, del jugo de tu vida. Gracias por enseñarme que la vida se disfruta mejor poniéndole de esencia un poquito de picante. Y el último: familia Santa Cruz, déjate picar por el sabor. Empecemos por el primer texto, ¿verdad? Mami, gracias por dejarte picar. Veamos primero la parte denotada. Una lectura denotada nos indica que estamos ante un acto de agradecimiento de un hijo a su madre, ¿verdad? Desde el punto de vista connotado, llaman la atención 2 verbos: dejarte y picar. Yo siempre he preguntado, bueno, ¿qué sugiere dejarte? ¿Qué sugiere picar? ¿A quién le corresponde el dejarse y a quién le corresponde el picar? Es para que vayan viendo la relación entre la imagen y la parte verbal, ¿verdad? Dejarte remite a permitir, dejar, posibilitar, no obstruir, no oponer, no rehusar, no resistir, no rebelarse. Toda esta constelación semántica de estos verbos remiten a actitudes como pasividad, estaticidad, docilidad, sometimiento, receptividad, actitudes totalmente que la sociedad y la cultura católico-patriarcal le ha adjudicado e impuesto a la mujer. La mujer se deja. ¿Verdad? Vean las connotaciones y las implicaciones que tiene una cosa así tan sencilla de un tomate rodeado por chiles. No es algo así como muy inocente. En cambio, picar tiene otros sentidos. Como por ejemplo, en el sentido primero que tiene en el texto es arder, ¿verdad? Quemar, porque se refiere a chile, uno se arde, se escoce. Pero también tiene como rajar, penetrar, conquistar, fecundar, fertilizar. Sentidos que configuran a un hombre fuerte, dominante, activo, dinámico y remiten al campo semántico del dolor, la violencia y el dominio. Se asocia al hombre con el poder y la violencia para causar dolor, someter y dominar. Quien pica es el hombre chile, ¿verdad? Este sentido se refuerza con
digamos, con lo puntiagudo y penetrante que son los chiles espermatozoides. Como vieron ahí, son alargados y ya van viendo que si vemos tienen una relación fálica o un aspecto fálico esos. Picar sugiere el dolor y la violencia del acto sexual, remite a penetrar. De este modo, el plano lingüístico refuerza los roles sociales y el sistema de valores que la sociedad y la cultura católico-patriarcal le ha asignado a mujeres y hombres. He dicho cultura católico-patriarcal porque van a darse cuenta que el gracias mamis por dejarte picar tiene una connotación de no planificar. ¿Verdad? Si hubiera planificado, no hubiera sido posible la fecundación del óvulo. La frase mami, gracias por dejarte picar evoca las polémicas que en relación con la planificación familiar suscitadas en nuestro contexto. A eso me refería antes. La forma verbal dejarte es de suma importancia porque sugiere permitir, no obstruir, no resistir, no repeler, no negarse a ser madre. ¿Están viendo cómo es? Hay de por medio una cuestión religiosa de la cuestión de la planificación. No solo enfatiza el carácter pasivo, sumiso, dócil y receptivo de la mujer frente a las iniciativas y requerimientos violentos del hombre, sino que también evoca la ausencia de dispositivos o espermicidas que eliminarían la posibilidad de la fecundación. No solo sugiere que la mujer se dejó atrapar por el hombre, sino que construye la disposición a no resistir ante ser picado. Hasta este punto, la parte verbal refuerza los papeles de mujer y hombre establecidos en la parte gráfica. Ella es pasiva, estática y es un receptáculo. En cambio, él es activo, dinámico y un proveedor. El tomate óvulo, mujer, se deja invadir, penetrar por el chile esperma, hombre. Eso es lo que nos ha dejado la lectura. El mami, gracias por dejarte picar, todavía podemos llegar un poco más allá. Por ejemplo, el binomio dejarte y no dejarte hace emerger otra pareja opuesta que entra en el circuito polémico de los discursos tradicionales y cultural en cuanto a la administración del cuerpo y de la sexualidad de la mujer. No planificar frente a planificar. Estas dos parejas antinómicas remiten indirectamente a la razón de ser de las relaciones sexuales en el plano familiar o dentro del matrimonio, según la cultura católico-patriarcal. Sostiene esta cultura que la finalidad de todo acto sexual es la fecundación o la procreación. El placer, el disfrute erótico carnal está vedado y expulsado de la alcoba matrimonial. La pareja se une sexualmente solo para la multiplicación de la especie y no para la privación de la vida o para el mero disfrute sexual. Esto se refuerza con la parte gráfica cuando solo se capta el acto fecundativo y no el coital y genital, ¿verdad? Si recordamos la imagen, en la imagen solamente tenemos el acto eyaculatorio, el disparo de la eyaculación. Fuera de eso quedan los cuerpos que han provocado ese acto. Es decir, el texto veda, silencia, oculta este goce erótico, este deleite, este placer previo al acto sexual, ¿verdad? Porque eso es escandaloso. En cambio está el mero hecho de haber disparado los espermas y uno de esos ya haya penetrado en el espacio del óvulo. El mami, gracias por dejarte picar. Esto es lo que estaba diciendo, que el texto niega esa parte de la relación. Atrás, quédese atrás, no me muestre a Sheldon todavía. Vean quién habla en este texto. Este texto, la carga ideológica de este texto está en quién habla. El hijo agradece a la madre y no al padre, y no a padre y a madre, no hay un dos, sino es a la madre,
como si ésta fuera la que acostumbrara a interponer algo entre la semilla y la posibilidad de vida. La frase hace que caiga sobre la madre la responsabilidad y la posibilidad de la vida o la no vida de un hijo. El hijo da gracias a la madre por no haber interpuesto ningún obstáculo, ningún método antinatural y amoral entre la semilla del padre y el óvulo de la madre. El padre es liberado de la responsabilidad y de la planificación. Importa más que la madre no obstruya la concepción que la paternidad responsable. En definitiva, es la sexualidad de la madre la que está supeditada al mandato de crecer y multiplicar la especie. Cuestión que la priva de la posibilidad de disfrutar su sexualidad de un modo placentero y desinteresado. Todavía hay más. Este textito es terrible. Está pequeña porque es el más grande, el otro es casi nadie lo ve, pero este, que es el que llama la atención, máxime que está en rojo, ¿verdad? Como el tomate, análogo a la mujer. ¿En boca de quién está todo este discurso de agradecimiento? ¿Verdad? Que es la cuestión. ¿Cuáles son las implicaciones sociales e ideológicas de este procedimiento? Bueno, vean que el discurso está en boca de un hijo. Dice: mami, gracias por dejarte picar. Viva expresión de la materialización en bruto de la ideología machista dominante. Por ejemplo, el óvulo no solo es fecundado por la semilla del padre a nivel biológico y genético, sino que también aparece programado a nivel socioideológico. Si nos hemos dado cuenta que esa frasecita encarna todo un discurso patriarcal, sexista, machista, ¿cuál es el problema? Este niño no ha nacido, no ha entrado a formar parte de la sociedad y la cultura, sino que ya viene con sus ADNs así, impuesto de que es machista, es sexista, es patriarcal. ¿Verdad? El semen del padre no solo concibe la vida en el óvulo, sino también la inscribe en sus ADNs o en su ADN la concepción social y el sistema de valores de la cultura católica patriarcal. El hijo óvulo aparece como la caja de resonancia donde hacen eco los discursos y voces de la formación social e ideológica del sujeto reproductor. El hijo viene a la existencia en el seno de una red de representaciones persistentes y reguladas por la cultura patriarcal en la que él ya tiene su puesto asegurado. Será el sustituto, el doble, del padre cuando éste falte. El padre lega las representaciones discursivas y simbólicas y las conductas que el hijo debería asumir en la sociedad y en la cultura que lo va a acoger. La memoria colectiva del padre ha entrado a formar parte de los genes del hijo. Entonces tenemos aquí un hijo que ya nace de esa manera. ¿Qué está negando el texto? Digamos, si un hijo nace así, el texto ha llegado a negar todo un proceso de formación de la subjetividad. Por ejemplo, la familia, la escuela, la comunidad está negada aquí como proceso histórico de socialización de roles. El niño no tiene que aprender a ser macho, ya es macho, ¿verdad? No aprende como se dice, a dominar sobre la mujer, ya nace dominante, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se están negando los procesos históricos de socialización y culturalización de los hijos. Vean, no se nace machista, no se nace sexista, no se nace racista, no se nace xenófobo. Esas cosas se aprenden en la escuela, en la familia, en la sociedad, mediante los textos escolares, mediante el cine, mediante la televisión, etc. Pero aquí está negado, el niño nace, ¿verdad? Ese óvulo que ya ha sido tocado, fecundado, ya es un óvulo en el que se ha inscrito todo el sistema de valores de una cultura patriarcal. Bueno, por eso yo les puse aquí estas dos imágenes, la de Sheldon y la de este otro chiquito, son dos memes
¿Se nace o se hace, se nace o se hace hombre o mujer? ¿Verdad? Entonces, es una cuestión que hay que pensar, máxime que ahora se habla mucho en contra de la ideología de género. El texto está sugiriendo que se nace, el texto publicitario que estamos analizando, que se nace. Bueno, hay muchos memes en esa dirección, ¿verdad? Hay otros, digamos, textos que tienen otro discurso, pero nada más para reflexionar les dejé esas imágenes de Sheldon y del niño mirando el trasero de la muchacha que va. Veamos la siguiente parte verbal. Mamá, gracias por permitir que mi semilla floreciera en tu vientre, que me alimentara de tus raíces, del jugo de tu vida. Gracias por enseñarme que la vida se disfruta mejor poniéndole de esencia un poquito de picante. Esta segunda parte, digamos, nos pueden ayudar a responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sujeto hijo y padre? ¿Qué le pasa al lector? ¿Qué provoca el texto? Esta segunda leyenda mantiene la relación hijo-madre en actitud de agradecimiento del primero hacia la segunda. Esta parte es más compleja porque los sujetos hijo y padre se fusionan en los niveles sintácticos y semánticos y en la expresión mi semilla. Si asumimos que semilla es semen, gracias por permitir que mi semilla floreciera en tu vientre, el lector puede confundir el mi con el yo del hijo y con el yo del padre, pero según el contexto la expresión emana del yo del hijo. Con esto el texto produce o hace que se produzca un choque semántico o una zona semántica conflictiva, las relaciones incestuosas o el hijo como fecundador de la madre, ¿verdad? Eso es, hay un asunto de por medio. También puede tomarse que mi semilla como la otorgada por el padre al hijo para que éste fuera engendrado. Así, a semilla se le eliminaría el sentido de semen del hijo y se le adjudicaría el sentido de vida. Esto produciría otro punto polémico que no voy a analizar en este momento. Digamos, lo que sí es seguro en este texto es que el padre e hijo son un mismo actante en cuanto a la concepción socioideológica que ambos manejan. El hijo expone la misma concepción de vida y de mundo y de la sociedad y la cultura católico-patriarcal del padre. Es una réplica de este, ¿verdad? Entonces, en eso sí podemos estar seguros. De este modo, accedemos a un sentido de la expresión mi semilla, pero como el texto no se deja someter a una sola lectura, es posible que la imagen tenga otro sentido que todavía no hayamos vislumbrado, ¿verdad? Pero bueno, esas son algunas ideas. También desde el punto de vista retórico, vamos a ver si tengo por ahí, desde el punto de vista retórico, aquí va a predominar en lugar de la metonimia, aquí va a predominar la analogía, la metáfora y la metonimia como en tercer lugar. Por ejemplo, este texto de gracias mami por permitir que mi semilla floreciera en tu vientre remite a la idea de la madre analógicamente como la tierra o a la tierra como la madre. Términos como semilla, vientre, raíces y jugo pertenecen al campo semántico de la agricultura y la naturaleza. Mientras la mujer es asimilada a la tierra y la naturaleza, y el hombre lo es al sembrador y al arado, elementos atraídos por los términos semilla, metonimia del hombre, y vientre como metonimia de la mujer. Entonces tenemos ahí este tópico de la sexualidad asociado a las faenas agrícolas. Así queda evocado en el texto. Semilla posee el sentido de semen y vientre el de tierra o surco. Se evoca en el texto la acción agrícola de sembrar, analogada a la acción humana de procrear. El hombre perfora, penetra la tierra, mujer, con el arado, pene, y deposita la semilla, semen, en el surco, vulva, de la mujer. El verbo picar de la primera frase que analizamos
aparecerá como connotador de penetrar, abrir y fertilizar o fecundar. El grupo de chiles o espermas que rodean la imagen, que se dirigen hacia el tomate, óvulo, semeja el viaje congelado en la página de la semilla desde la mano del hombre, del sembrador, hacia la tierra, ¿verdad? Es igual. El hombre va abriendo el surco y tira en el suelo, en el surco, la semilla, ¿verdad? También desde el punto de vista retórico, en este texto, frente a la relación hombre-arado y mujer-tierra, surge una nueva pareja que sirve para expresar la relación de dominio del hombre sobre la mujer y la naturaleza. El hombre es cultura, asociado a arado, ¿verdad? Y la mujer es naturaleza, otro esquema que en la tradición patriarcal pues predomina. El hombre, del mismo modo como domina la naturaleza, domina a la mujer. Entonces, la relación ecología y feminismo son muy estrechos actualmente, que son los que hay que salvar. Pero recuerden que ahora estamos en la destrucción del planeta, porque la definición de cultura que hemos tenido desde siempre es que la cultura es todo aquello que hace el ser humano para dominar la naturaleza. Bueno, yo dije ser humano, pero en la tradición aristotélica es el hombre es el portador de cultura, la mujer no aparece como elemento productor de cultura. Esta asociación pone de manifiesto la ideología patriarcal dominante en nuestra sociedad cristiana occidental. El hombre, armado con sus herramientas, arado, producto cultural, domina y transforma la naturaleza mujer. Gracias a este trabajo dominio surge la producción y la vida, los productos hijos de la familia Santa Cruz. Esta aproximación deja entrever la acción de dominio y sometimiento que el hombre, cultura, ejecuta sobre la mujer naturaleza evocados anteriormente. Digamos, este mismo textito tiene algunas implicaciones ideológicas que vamos a poner de manifiesto. Por ejemplo, esta segunda leyenda deja entrever el carácter antropofágico de la relación madre-hijo. El hijo se alimenta de las raíces, entrañas, y del jugo de la vida, savia sangre de la madre. Entonces, vean, aquí nos puede esto evocar, sugerir lo que pasaba en la vida de sueño, ¿verdad? El hijo es culpado de haber matado a la madre, Segismundo, y por eso es desterrado del reino. De este modo adquiere sentido lo dicho sobre la dimensión dolorosa de la relación sexual y el periodo gestativo. Digamos, también esto refuerza la pasividad de la madre frente al dolor aludida en por dejar picar, razón por la cual el hijo le agradece por no rebelarse ni oponerse a la acción sometedora del padre. Desde el mismo seno de la madre, el hijo, doble del padre y de la sociedad y de la cultura patriarcales, celebra la sumisión y la indefensión de la mujer madre. Si la mujer madre se hubiera opuesto a la picada o rebelado contra el hombre padre, la vida no existiría. ¿Verdad? Eso es terrible en el texto. En la frase, mamá, gracias por permitir que mi semilla floreciera en tu vientre, el énfasis recae sobre permitir y floreciera, que autoengendra no permitir y no floreciera. Así, la oposición dejar florecer y no dejar florecer tiene implícita la idea de permitirme vivir frente a no permitirme vivir. Este agradecimiento se traduce en una exaltación de las madres que optan por tener a sus hijos en una y en una condena para aquellas que deciden no permitir la vida o abortarlos. Esta zona del texto es menos explícita, pero el verbo permitir alude tanto a la esfera de la legalidad, no lo permisible, como al de la conciencia moral, lo aceptable o moralmente bueno. Finalmente veamos el logo, lo que dice del logo, el déjate picar por el sabor. Mientras que los planos gráficos y verbal hasta aquí analizados mantienen una relación al interior del texto, es decir, nos están
hablando de lo que sucede ahí dentro, el déjate picar por el sabor ya se sale de la relación que hay al interior del texto y nos toca a nosotros, porque el déjate picar por el sabor es una exhortación del texto al lector, ¿verdad? En ese caso, el lector o consumidor del anuncio es convertido en madre. ¿Están viendo? ¿Verdad? Si el niño agradece a la madre por dejarse picar, ahora el déjate picar por el sabor, pues nos convertimos en madre nosotros. En Mami, gracias por dejarte picar, el dejarte picar está dirigido a la madre, pero el déjate picar por el sabor, o el déjate picar del lema, tiene como interlocutor a alguien que está fuera de la relación afectiva entre hijo y madre. El anuncio crea un marco sentimental afectivo para aproximar al receptor a unos productos y exhortarlo a que los consuma. La relación amorosa resulta ser una estrategia comercial. El amor es trocado en productos. Ya no es la madre la que se deja picar, sino que el receptor es invitado a dejarse picar. El anuncio desea engendrar en el espectador el consumo. El receptor real no es solo invitado a consumir el producto, sino también el sistema de valores de la cultura y de la sociedad católica patriarcal. Pero entonces vean cómo nos hacen cómplices o nos implican en este asunto. Veamos la relación entre los dos textos, ¿verdad? La parte gráfica y la parte verbal. Una vez visto la parte gráfica y la parte verbal, podemos hacer las siguientes comparaciones. Existe una relación reiterativa y enfática entre las partes gráfica y verbal, ¿verdad? Lo mismo que dice el tomate y los chiles lo dice en la parte verbal. Ambos niveles refuerzan la condición de pasiva, inmóvil y sumisa de la mujer y la condición de móvil, activa y dinámica del hombre. En ambos planos se focaliza no la relación sexual carnal y placentera en sí, sino el fin de esta según la ideología católico-patriarcal, la fecundación o procreación. Esto que aparece fuera del mensaje, aquello que está fuera del campo y que el destinatario percibe como ausencia, este no dicho es mucho más poderoso ideológicamente que lo que explícitamente está codificado. Trabaja simultáneamente y se ubica en la zona de lo prohibido, del tabú, de lo censurado y censurable. Distinguir lo que el texto omite por sobreentendido y lo que el texto ofrece como distanciamiento nos permitirá acceder a la ideología del texto. Al realzar el proceso reproductivo, se relega la pareja humana a un segundo plano o a un fondo neutro, desaparecen los sujetos amorosos y gozosos o solo están metonímicamente evocados. Interesan más los productos que los actos placenteros. Veamos ahora, esa es la imagen que conseguí por ahí. Veamos ahora algunas otras relaciones que el texto nos lleva. Veamos las estructuras mediadoras. El intertexto biológico de esta publicidad. Esa es una imagen de los biólogos para señalar el proceso eyaculatorio y el viaje de los espermas hacia el óvulo. El texto, eso es lo que nos está representando, el texto publicitario que analizamos. Dentro de las estructuras mediadoras, veamos el interdiscurso, ¿verdad? El texto publicitario está atravesado por varios discursos. Por ejemplo, el discurso biológico, el cual remite al proceso de la fecundación. Eso es obvio, eso es muy claro en el texto. También hay un discurso natural. El tomate y los chiles aparecen como productos vegetales. Eso es un elemento que está ahí. Aparece también un discurso social,
Por metonimia se sugiere que el tomate y los chiles refieren a mujer y hombre en la sociedad en la que vivimos. También hay un discurso moral. Por ejemplo, se visualiza el acto sexual en función procreativa. No se valora el placer corporal, el placer erótico, el disfrute carnal. Solamente hay una censura y solo se muestra la parte del proceso procreativo o fecundatorio. Hay otro discurso ideológico, el cual materializa la ideología sexista del texto. Por ejemplo, el texto supone que se nace sexista y niega todo el proceso sociocultural de la socialización de roles. El texto plantea que la mujer es la responsable de la vida y no el hombre o ambos. El texto también sugiere que nada se puede hacer contra la biología porque se nace macho, se nace machista, se nace sexista. Ese es un discurso que aparece ahí. Y el texto también materializa una serie de estereotipos que refuerzan los roles de mujer y hombre en la sociedad patriarcal. Y esos roles son que la mujer es pasiva, sumisa, se deja, permite, no se revela, no se opone, es un receptáculo, está en la parte privada, ¿verdad?, en el mundo privado de la casa. En cambio, el hombre lo acompañan todos los elementos contrarios. Va de afuera hacia adentro, es activo, es dinámico, es el proveedor. Entonces, el texto muy bien reproduce todos los esquemas de la sociedad en la que vivimos. Creo que tengo otra lámina por allí. Bueno, aquí hay un discurso: se nace con sexo, no con género, ¿verdad?, que es lo que aparece allí, porque ya saben que el sexo es una cuestión biológica y el género es una cuestión social. Nadie nace con género. Yo estoy aquí tratando de poner en la mesa el discurso esta de la ideología de género. Hay otras estructuras de mediación, ¿verdad?, que vamos a ver las condiciones. Cuando hablamos de condiciones, estamos hablando de los estereotipos, de los prejuicios, de las creencias y opiniones que hay acerca de los elementos involucrados en el texto. Ya los he señalado con bastante claridad, cuáles son los prejuicios y estereotipos sobre la mujer, sobre el hombre, qué función cumplen dentro de la estructura social e ideológica y qué relación guardan eso con los estereotipos, esos estereotipos con el contexto. Bueno, fíjense que construir a una mujer pasiva, sumisa, doméstica, dominada, receptáculo de lo masculino, privada del placer de su propio cuerpo, depredada sexual y nutriciamente por el hombre y el hijo, eso hace que tengamos a una sociedad no solo necrófila, sino sexista, machista y que valore muy poco a la mujer. Y la publicidad, vean cómo los medios de comunicación participan, digamos, ayudan, difunden, refuerzan, reescriben, reeditan toda la cultura cristiana occidental, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, si hay algo que está lleno de prejuicios, son los medios masivos. Por esa razón es que al principio dijimos que necesitamos un lector abierto, crítico y autocrítico, porque si no, esto que estamos viendo aquí tan sencillo y tan simple como una imagen de un tomate y así, va a decir: ¡ay, qué bonito, qué lindo, qué hermoso, me gustó, perfecto! O sea, no le podemos dar una nota de perfección o de excelencia a un anuncio que reproduce, reedita, reescribe, reactualiza todos los estereotipos que se han construido en Occidente sobre el sistema patriarcal, en contra de la mujer. Estereotipos, frente a esos estereotipos tan negativos que se construyen de la mujer, tenemos los que se construyen sobre el hombre. El hombre es activo y dinámico,
es insumiso, es externo o público, es dominante y violento, es proveedor y germinador de lo femenino, es un satisfecho sexualmente y además es un depredador sexual de la mujer que pica, penetra y preña. Entonces, estamos inculcándole a los estudiantes valores de qué naturaleza, de convivencia social, de respeto, de igualdad, de fraternidad, de aceptación, o de este tipo de supremacías, ¿verdad? Cuando la publicidad o los medios masivos dicen que cooperan con una cultura democrática, su discurso es tan contradictorio y paradójico, porque a través de ellos, de esos medios, se vierte todo lo contrario de lo que dicen así en un mero editorial que dura leyendo los 5 minutos, pero todo el día nos bombardean con todo lo contrario, con el sistema de valores contrarios. Y aquí es donde nosotros tenemos que inculcar a nuestros estudiantes ese espíritu crítico y autocrítico para exorcizarnos, sacarnos todos estos demonios, o estos fantasmas, o estas representaciones, o este imaginario tan nocivo que no nos ayuda a convivir sanamente. Tenemos, digamos, después de lo visto, veamos las prácticas sociales e ideológicas, o sea, lo que está en el contexto. Recuerden que si nosotros vemos el anuncio a la luz de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los proyectos de liberación de la mujer, este anuncio vulnera, ataca, frena, obstaculiza muchas aspiraciones y sueños de las mujeres. Y bien, la mayoría de los docentes de español son femeninos. Ayer nos mostraron una encuesta. El 86% de los estudiantes que están estudiando la carrera de español son mujeres. El 26% en la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional. Son muy pocos hombres. Entonces, si tenemos docentes, mujeres, que difunden, tragan entero, asimilan, reproducen, ¿cómo van a salir nuestros estudiantes? Por eso necesitamos que el docente sea crítico, autocrítico, que se ponga al día en muchos de los análisis críticos del discurso para develar, desmontar todas estas ideologías. Bueno, en las prácticas sociales, ustedes saben que hay instituciones y grupos sociales que velan por los derechos y la imagen de la mujer en Costa Rica. Por ejemplo, desde 1955 se crea el Instituto Nacional de la Mujer, o INAMU. Desde 1981 aparece el Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA. Desde 1987 el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, CIEN, en la UCR. Desde 1991 el Instituto de Estudios de la Mujer, el IEN, en la UNA. Desde la década del 90 existen también el Instituto Centroamericano de Estudios de la Mujer, el ICEMU, el Instituto Latinoamericano de Investigación Feminista, la Fundación de Género y Sociedad y el Colectivo 25 de Noviembre. Además, existen redes de mujeres como Red de Mujer de la Búsqueda de la Paz para el Desarrollo de la Mujer en la Región Centroamericana y el Caribe, la Red de Mujeres en Acción, la Asociación Nacional de Grupos de Asociativos Femeninos y el Comité Nacional contra la Violencia a la Mujer. Pero esos son grupos que posibilitan un acercamiento y una concientización sobre los derechos de la mujer. En el contexto, nada más me voy a referir, como este texto es de la década del 90, 1997, voy a referirme a la Ley 7142 del 26 de marzo de 1990, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que en su artículo 17 dice así: están prohibidas o prohibidos en cualquier institución educativa nacional
todos los contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles en la sociedad a hombres y mujeres contrarios a la igualdad social y a la complementariedad de los géneros, o que mantengan una condición subalterna para la mujer. Los libros de texto, los programas educativos y los métodos de enseñanza deberán contener los valores expuestos en la presente ley y contribuir a la alimentación de prácticas, a la eliminación de prácticas discriminatorias en razón de género, así como promover el estudio de la participación de la mujer a través de la historia. Dice esta ley de promoción de igualdad de la mujer de 1990. Entonces, si ustedes comparan eso con el texto, uno dice, bueno, aquí como que los medios masivos desconocen esto, pero también los productores de publicidad. Ustedes saben que la mayoría de los productores de publicidad son hombres, ¿verdad? Hay muy pocas mujeres en el campo de la publicidad. Entonces, imagínense una mesa donde hay un sociólogo, un antropólogo, un semiólogo, etcétera, construyendo un anuncio publicitario donde la mayoría de los participantes son hombres. Y si no tienen conciencia de género, si no tienen conciencia del respeto a los derechos de las mujeres, pues estos anuncios parecieran, como se dice, historietas para niños tipo Heidi, ¿verdad? Llenos de prejuicios y estereotipos, avaladas porque son bonitos, es atractivo, va a pegar, va a vender, ¿verdad? Y además vamos a celebrar el Día de la Madre, que es lo peor. Bueno, para finalizar, tengo por aquí un texto. No hay un texto por ahí. Para finalizar, creo que tengo por allí un texto, porque este anuncio siguió al año siguiente. El que les acabo de señalar es un texto de 1997. Al año siguiente aparece este otro texto. Ya no es el proceso fecundatorio, sino ya la señora embarazada y todo el proceso gestativo y de envejecimiento. Entonces, para que vean que la familia Santa Cruz, esta imagen sí me quedó un poquito mejor, ¿verdad? La familia Santa Cruz ha seguido con este asunto. Yo espero que haya sido claro, útil el asunto. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer refrigerio, cada quien en su lugar. Yo no les puedo mandar el mío desde acá. Vamos a tomarnos 15 minutos. Nos tomamos el refrigerio para los que desayunamos en la madrugada y volvemos para las preguntas. Entonces les agradezco mucho la atención y esperemos que las preguntas sean muy aguerridas para ver si puedo contestar. Muy amables.